Gracia, misericordia y paz, amados hijos de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón el libro de Mateo, capítulo 12, de los versículos 25 al 31. Y te lo voy a leer en la NBI. Dice: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿verdad? Jesús estaba caminando en el agua. Los apóstoles habían salido en un bote y Jesús le había dicho: «Vayan, que yo los alcanzo». Y de repente se desató una tormenta horrible. Y en medio de la tormenta, que están ellos así asustados, preocupados, quizás temerosos de la catástrofe, ven que viene caminando algo por ahí, en medio del agua. Y cuando ellos ven eso, creían que era un fantasma. Por eso ellos le dicen: «Jesús, eres tú». O sea, no los reconocían. Ellos pensaban: «Oye, ¿qué es eso que está caminando ahí?», ¿verdad? Y Jesús responde: «Sí, soy yo». Y Pedro le dice: «Bueno, si eres tú, dime que vaya». Y le dice: «Sí, ven». Y él salió y caminó en medio de la tormenta, ¿verdad? Caminó en el agua. Pero cuando iba atravesando esa tormenta, porque era una tormenta y él estaba caminando en el agua en medio de esa tormenta, porque Jesús le había dicho que venga, él como que dudó y bajó su mirada, quitó su mirada de Jesús y en ese momento empezó a hundirse. Dejó de pensar en Jesús, dejó de ver, de tener esa mirada puesta en Jesús y empezó a hundirse en medio de esa tormenta. Y ahí empezó a clamar y a gritar: «Jesús, sálvame, sálvame, Jesús, sácame de esto». Jesús le tendió su mano y lo sacó. Le dijo: «Hombre de poca fe». Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Somos personas que buscamos de Dios, que buscamos ese caminar con Dios, queremos vivir su palabra, creemos que estamos en un crecimiento espiritual, maduros. Y cuando se nos presenta una tormenta, una situación difícil, como cualquier tormenta, que son impredecibles, que de repente está tranquilo el mar y de repente ¡boom!, se desata una tormenta, así nos pasa en la vida, ¿no? De repente se nos desata una tormenta terrible y decimos: «Bueno, Señor, sácame de esta tormenta», pero lo decimos sin fe. Y no buscamos la mirada del Señor, sino nos distraemos en la tormenta. Y esa tormenta empieza a hundirnos y a hundirnos. El diablo es muy hábil y él se aprovecha de esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar ya en ese proceso que nos estamos ahogando en medio de la tormenta para decirle: «Señor, sácame de esto». Entonces ahí vemos cómo nuestra fe se debilita, ¿no? Se debilita y podemos ahogarnos en medio de una tormenta que no existe. ¿Por qué? Porque la tormenta se hace tormenta cuando dejamos de mirar a Jesús. Cuando perdemos nuestra mirada en Jesús, es cuando verdaderamente la tormenta está recia. Pero mientras nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús, no hay tormenta que nos detenga, no hay tormenta que nos impide que caminemos encima de ella. Entonces, ya sabes, ¿verdad? Fundamentate en la palabra de Dios, en sus promesas.
y no habrá tormenta que te detenga. Que Dios te bendiga.